Hola, Matías. ¿Cómo estás? Hola, Natalia. Bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. ¿Trajiste el diseño del rompecabezas? Sí, aquí está. Está hecho en un cuadrado de 15 centímetros de lado y queremos ponerle un borde de cartón que vaya en la diagonal del cuadrado. En el resto de los cortes no pondremos nada. ¿Y cómo podemos hacer para calcular esa medida? Natalia, no tendrás problemas porque esta semana estuvimos resolviendo problemas con triángulos. ¿Lo recuerdas? Hola chicos, ¿cómo están? Hoy trabajaremos con el teorema de Pitágoras. ¿Alguno de ustedes sabe quién fue Pitágoras? Pitágoras fue un filósofo griego que nació alrededor del año 600 a.C., que vivió en el sur de Italia la mayor parte de su vida. Y además fue el primero en probar una relación que se cumple en todos los triángulos rectángulos. Muy bien, Natalia, es cierto. Repasemos algunas cuestiones. Un triángulo es rectángulo cuando uno de sus ángulos interiores es de 90 grados. Por lo tanto, los otros dos ángulos serán menores a 90 grados y sumarán 90 grados. Esto es porque en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es de 180 grados. ¿Tienen nombres los lados? En un triángulo rectángulo, el lado mayor se llama hipotenusa, y los lados adyacentes al ángulo recto se llaman catetos. Bien, Matías. En el teorema de Pitágoras se relacionan estos lados. ¿Alguien recuerda qué dice? Dice que en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Exacto, Michael. Veamos cómo lo podemos demostrar. Aquí hay dos cuadrados iguales cuyos lados miden b más c. En los dos cuadrados están ubicados cuatro triángulos rectángulos, cuya hipotenusa mide a y sus catetos son b y c. ¿Qué pueden observar? En el primer cuadrado queda sin rayar un cuadrado del lado A, cuya superficie es a cuadrado. En el segundo de los cuadrados quedan sin rayar un cuadrado del lado B. Bien, chicos, pero también hay otro cuadrado del lado c. Por lo tanto, la superficie sin rayar es b al cuadrado más c al cuadrado. Como los cuadrados que dibujamos al principio son iguales, las zonas sin rayar en ambos tienen la misma superficie, ya que en ambos hemos colocado los mismos triángulos rectángulos. En el primero la superficie del cuadrado es a cuadrado y en el segundo b cuadrado más c cuadrado. Entonces comprobamos que a cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado. Bien, Maiko. También podemos hacer otra verificación del teorema de Pitágoras que podemos realizar construyendo cuadrados sobre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo, y verificamos la relación que se da entre las áreas de los mismos. Ahora veamos algunas aplicaciones de la relación. Por ejemplo, si en un triángulo rectángulo conocemos las medidas de sus catetos, podemos calcular la medida de la hipotenusa. Calculemos la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 9 y 12 centímetros respectivamente. Podemos plantear entonces y reemplazar por los datos que conocemos. Luego vamos resolviendo y obtenemos la medida del lado A, despejándola como se ve en la pizarra. Por lo tanto, la hipotenusa mide 15 centímetros. Calculemos ahora la medida de uno de los catetos de un triángulo rectángulo, sabiendo que uno de sus catetos mide 4,8 centímetros y su hipotenusa mide 6 centímetros. Entonces ahora desconocemos uno de los catetos. Por lo tanto, planteamos... Muy bien. Esto quiere decir que conociendo dos de las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, podemos hallar la restante aplicando el teorema de Pitágoras. Podemos averiguar cuál es la medida de la diagonal del cuadrado para poder construir los rompecabezas. Muy bien. Si el cuadrado tiene 15 centímetros de lado, entonces podemos plantear. Entonces la diagonal del cuadrado medirá 21,21 centímetros aproximadamente, ya que consideramos únicamente dos cifras decimales. ¡Qué bueno! ¿En cuántas situaciones cotidianas se puede aplicar el teorema de Pitágoras para calcular medidas?